y especialmente del órgano electoral, pues se está viendo amenazada. Muchos mexicanos han luchado o hemos luchado para conseguir que haya algo muy importante: respeto a la ley, equilibrio de poderes y la autonomía de estas instituciones. Por eso, preocupados por todo ello, decidimos convocar en Futuro 21 a todas las personalidades que hoy nos acompañan, porque nos negamos rotundamente en Futuro 21 a mandar al diablo a las instituciones. Por eso agradecemos enormemente la presencia para hablar sobre este tema desde su perspectiva, cada uno de ellos, y desde su experiencia, de personalidades tan distinguidas en el campo de las ideas, de la academia y en el conocimiento profundo sobre el Instituto Nacional Electoral. Le damos la bienvenida a Mari Carmen Alanís, a Gustavo Madero, a Juan Antonio Martín del Campo, a Porfirio Muñoz Ledo, a Benito Nasif, a Pamela San Martín y a Jesús Zambrano. Yo soy Tere Vale, muchísimas gracias, y doy la palabra a mi compañero y amigo Jesús Ortega. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Tere, y también yo agradezco la aceptación tan gentil de nuestros destacados ponentes, y también agradezco a todas aquellas personas que se han conectado a este espacio virtual para seguir la reflexión y la discusión sobre estos temas tan importantes. Yo solamente haré alguna pequeña introducción con algunos elementos que podrían tomar en cuenta nuestros participantes, nuestras participantes. Uno de ellos es que los estados, como identidades nacionales e identidades políticas, como los regímenes políticos, han sido profundamente estudiados y analizados durante muchos años, siglos, y lo han hecho en todas las partes del mundo. No hay nada tan estudiado como los estados nacionales y como los regímenes políticos, especialmente por las ciencias sociales, la economía, la sociología, la política. Pero nunca será suficiente lo que se ha dicho sobre el Estado y sobre los regímenes políticos. Y por eso pensamos que ahora es necesario volver a analizar, porque el país se encuentra en una disyuntiva. Esa disyuntiva está en si seguimos avanzando hacia una república democrática como se fue perfilando en las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX, a través de las grandes, profundas e importantes reformas que se hicieron a la Constitución, a las leyes, y que permitieron un significativo avance en la vida democrática, en el entorno social y en la vida política de nuestro país. Se abrió México a las libertades, se construyeron derechos civiles y derechos sociales, se avanzó en la terminación, en la liquidación del régimen de partido de Estado, y se fortaleció al Poder Legislativo y a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial en su conjunto. Pero también, de manera muy importante, con un alto valor político, se crearon una serie de organizaciones, de instituciones, algunas constitucionalmente autónomas, que sirven, aún lo siguen haciendo, como contrapeso y como equilibrio para evitar la concentración del poder del Estado en un solo individuo y para impedir el regreso de México, de nuestro país, al viejo régimen presidencialista concentrador del poder en un solo individuo. Estas reformas de finales del siglo pasado y de principios de los años primeros de este siglo
fueron muy importantes para el avance democrático y en todo sentido de nuestro país. Pero parecía que esto ya estaba superado, y sin embargo no. Se ven en el horizonte, y no tanto en el horizonte, sino a veces muy cercano, signos ominosos de pretensiones para regresar al viejo régimen concentrador del poder del Estado en un solo individuo, en el presidente de la República. El regreso al régimen autocrático en donde todas las responsabilidades, todas las obligaciones y todos los deberes del Estado los concentra el presidente de la República. Eso significaría, a nuestro juicio, a juicio de Futuro 21, una regresión que no debiera ser admitida por la sociedad en su conjunto. Hoy mismo, en la conferencia de prensa del presidente de la República, se dice según su punto de vista, que el INE es inútil, que es una maquinaria burocrática que solo sirve para gastar dinero. Afirma el presidente que nunca ha servido para garantizar elecciones limpias, ni siquiera la pasada elección presidencial. A mí me parece que eso es un signo de pretender no solamente debilitar, sino incluso desaparecer a estos órganos, particularmente al INE, como al CONAPRED y otros órganos que son autónomos y constitucionalmente autónomos. Pues este es el dilema: o avanzamos hacia la República Democrática de instituciones que hagan equilibrio para el ejercicio democrático del poder, o regresamos al régimen concentrador del poder en un solo individuo. Y el INE será un parteaguas. ¿Qué pasará con el INE? Será un parteaguas en la vida de nuestro país. Habiendo dicho esto, le voy a dar la palabra a María del Carmen Alanís, que es abogada, que es doctora en Derecho por la UNAM, académica, directora de capacitación electoral y educación cívica en el IFE, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y fue magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ven, es una experta en el derecho electoral y pues será una voz calificada para ayudarnos en esta reflexión. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias, querido Jesús. Muy buenos días a todos y a todas. A nuestra moderadora de la mesa, querida Tere Vale, y a Jesús también por esta introducción. Y agradezco a Futuro 21 incorporarme a esta mesa tan importante sobre qué régimen político para México en el siglo XXI. Y la pregunta que se nos hace es: ¿deben el INE y otros órganos del Estado preservar su autonomía constitucional? Creo que la respuesta es obvia: sí. Si estamos en un régimen democrático, vivimos en un régimen democrático, ¿qué queremos fortalecerlo? No podemos avanzar si no se fortalece la autonomía de los órganos constitucionales que precisamente le dan equilibrio a los pilares de una democracia auténtica. Quisiera solamente compartir con ustedes una lámina, y es algo a lo que ya se refirió Jesús, que fue a la declaración del presidente de la República la mañana de hoy, en donde nos señala que el ejemplo más claro es el INE. Crearon todo un aparato costosísimo, es un aparato de organización de elecciones
es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Triunfamos porque fue una ola. Era imposible de hacer un fraude, pero en las anteriores elecciones lo permitió el INE. Estas fueron las declaraciones del presidente de México en su conferencia de prensa en la mañana. Yo trabajo en un grupo que se denomina Integridad Electoral en la Fundación Kofi Annan y quise traer para compartir con ustedes esta reflexión en donde se señala acerca de la integridad electoral, que la capacidad de las sociedades para solucionar los conflictos sin violencia requiere debates, información, interacción entre los ciudadanos y participación significativa en su propia gobernabilidad, elementos todos que pueden cambiar la mentalidad de las personas y permitir que los gobiernos tomen las mejores decisiones. Y quisiera continuar con lo que para el señor Kofi Annan es la integridad electoral. Y lo voy a decir en términos muy claros, muy sencillos. Integridad electoral es cuando al día siguiente de las elecciones, quienes no obtuvieron el triunfo reconocen su derrota, pero además saben que pueden contender en las siguientes elecciones con libertad, en el ejercicio pleno de las libertades. Y me parece que eso no lo debemos perder de vista. Las elecciones son un ciclo que comienzan al día siguiente de la elección y concluyen el día de la elección del siguiente periodo. Pero esas elecciones con integridad no serán exitosas si lo que se elige son gobiernos absolutos, de el ganador toma todo. Y me parece que estamos ante un enorme reto. A mí me ha tocado participar desde distintos ámbitos de acción en las reformas electorales en México, políticas y electorales, desde 1989 hasta la última reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, publicada en el mes de abril del año pasado. No ha habido una sola reforma en donde no esté permitida o no hayan participado todas las fuerzas políticas de un México plural. Todas las reformas electorales, si bien en algunos momentos han sido cuestionadas algunas de las decisiones en estas reformas, pero todas las reformas, creo que podríamos asegurar, se han dado para fortalecer nuestro modelo electoral. Un modelo sustentado en principios rectores que concentran los más altos estándares democráticos que establecen los organismos internacionales, los organismos hemisféricos y los tratados de los que México forma parte. La autonomía del sistema electoral mexicano, es una lucha que desde hace más de 50 años comenzó por la oposición y me parece que son los principios esenciales que se buscaban lograr: la autonomía y la independencia del sistema electoral mexicano, sacar de las manos del gobierno la organización de las elecciones. Comenzamos con organismos quizá no tan fuertes, no tan sólidos, no definitivos como con los que contamos hoy, con una jurisdicción especializada y con un Instituto Nacional Electoral, y desde lo local con organismos electorales
muy consolidados, ¿sí? Pero comenzamos con instituciones como un Tribunal Administrativo Electoral, el Instituto Federal Electoral, después un Tribunal Federal Electoral, que precisamente garantizaron ir transitando de elecciones organizadas por el gobierno a elecciones organizadas por organismos autónomos y de máxima jurisdicción o jurisdicción especializada electoral. México también ha transitado pacíficamente a la alternancia, pacíficamente a la participación y composición plural del país. Me parece fundamental, la alternancia no es cosa menor, y si nosotros analizamos los datos no solo de la alternancia presidencial, sino las alternancias que ha garantizado el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, estamos hablando de alrededor del 50, casi 60% de diputaciones federales del 2015 y 2018 en las que se logró una alternancia. El 82% en senadurías en el 2018, el 64% en gubernativas, en elecciones de gubernaturas, 2015 a 2019. En elecciones locales, 60% de alternancias a nivel de diputaciones locales y 68% de alternancias en ayuntamientos, de un total de casi 3.500 elecciones entre 2015 y 2019. México es un país plural. México es un país modelo en cuanto a sus instituciones electorales, al profesionalismo, a los órganos técnicos que lo conforman. El sistema electoral mexicano, si bien es un sistema económicamente costoso, es justificado el gasto porque México optó porque los organismos electorales realicen actividades que otros organismos electorales en el mundo no llevan a cabo. Entonces, hablar de que el órgano electoral o la máxima autoridad administrativa electoral, que es el INE, que es quien organiza las elecciones, no es un órgano democrático, porque ha organizado y permitido los fraudes electorales. Ni siquiera mi elección la organizó bien, porque lo que hizo que yo ganara fue la ola de votos a mi favor. Es una falacia. Tenemos un sustento que nos ha reconocido en el mundo y debemos de defender la autonomía y los recursos suficientes para mantener a nuestras instituciones electorales sólidas, independientes, autónomas y con los recursos suficientes para garantizar elecciones con integridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mari Carmen Alanís. Y ahora le damos la palabra al maestro Gustavo Madero. Él es un miembro muy destacado, como ustedes saben, del Partido Acción Nacional, fue dirigente nacional del PAN, ha sido senador, diputado, tiene una larga trayectoria en la vida política de nuestro país, fue el líder de su bancada en el Partido Acción Nacional, coordinador actualmente del gabinete del gobernador Javier Corral. Gustavo, adelante, te escuchamos. Gracias, mi querida Tere, un gusto saludarlos, felicidades a Futuro 21. Una actualización nomás ya no estoy en el gabinete de Javier Corral, ahora soy senador de la República, pero participé en la primera parte del gabinete de Javier con mucho gusto. Yo quisiera empezar con una autocrítica. Creo que la mejor manera de abordar esto es con un planteamiento de reconocimiento de un gran fracaso. Llevamos innumerables reformas políticas y no surge una reforma de Estado.
no podemos entender la amenaza que está sufriendo el INE si no entendemos una perspectiva más amplia de que no solo es el INE, es la configuración de cualquier órgano autónomo que compita contra la visión presidencial. Y en México estamos entre la gran popularidad del presidente, que por cierto viene a la baja, pero sigue siendo muy alta, forma de dotarlo de legitimidad. De hecho, se traspó la legitimidad del voto con el cual fue electo el actual presidente a la legitimidad de las decisiones que está tomando. Cuando tenemos innumerables ejemplos de gobernantes que llegan por la vía democrática, pero estando arriba tiran la escalera de la democracia que los permitió llegar a ese lugar. Y creo que este es el caso. Estamos enfrentando a un presidente que llegó democráticamente, y por eso lo que dice Mari Carmen Alanís, pues es pasado, pero no es posible proyectar a futuro esa situación cuando ya está alterada esa situación. Ya lo que estamos viviendo hoy es un ambiente político alterado que no permite anticipar que la manera en que se condujeron las elecciones en el pasado vaya a ser similar en el futuro. De hecho, más bien lo que se anticipa es que con el estilo del presidente va a ser una elección mucho más polarizada, conflictiva y sucia. Porque ya dijo que desde las mañaneras él va a seguir haciendo campaña. Él pretendió estar en la boleta electoral con la iniciativa de revocación de mandato concurrente con la elección federal y las 30 locales y 15 gubernaturas. Fue con el voto opositor donde hicimos un desacoplamiento de esa propuesta y se mantuvo la iniciativa de la revocación de mandato para el primer trimestre de febrero de 2022. Sin embargo, pues él aún así no admite esta realidad y ya cantó que esta elección va a ser un referéndum plebiscitario. Los que estén con la transformación y los que estén contra ella. Ya divide en relación a su gobierno, a su persona, a su proyecto y hace el emplazamiento de la próxima elección. Esto, a mi juicio, anticipa que el INE va a tener una tarea muy delicada, muy difícil, pero en un momento de gran debilidad, porque el presidente olímpicamente lo va a ignorar. Y el INE va a tener que tomar decisiones muy delicadas de qué hacer, cuando ya sabemos que la misma mañanera utilizada para proyectos políticos electorales es violatoria del artículo 74 de nuestra Constitución. La gran esperanza del presidente Andrés Manuel, que se logró con su voto, ha sido desmentida por los resultados que no han permitido seguir teniendo viva esa esperanza de que vamos por buen camino. Y hoy México está fracturado entre los que aún siguen defendiendo ese proyecto y una constelación diversa, difusa, dispersa, de inquietudes de que las cosas van en retroceso, a la deriva, y que vamos a perder crecimiento económico, seguridad, Estado de Derecho. Y en ese sentido, la gran pregunta es cómo nos vamos a ubicar cada uno de nosotros en este dilema. Ya veníamos mal, nos cayó el COVID y ahora viene el reto de la renovación de la elección del 21, una elección compleja
por la gran cantidad de puestos que van a estar en disputa. Me preocupa el INE, pero más allá de la preocupación del INE, me preocupa todo la amenaza a nuestra democracia. Hemos hecho muchas reformas políticas, no hemos hecho una reforma de Estado y estamos enfrentando el agotamiento de un modelo que ya reclama respuestas distintas. Sin embargo, las respuestas que el presidente Andrés Manuel está ofreciendo no son avances, sino retrocesos. Y tenemos que entender y proponer una alternativa frente a esta falsa salida que ofrece el presidente Andrés Manuel, porque es una salida populista, es una salida presidencialista, centralista, autoritaria, y lo que necesitamos es la construcción de una salida democrática, plural, más ciudadana. El presidente niega la ciudadanía, él siempre te va a hablar de pueblo, nunca te va a hablar de ciudadanos. Y ahí tenemos que empezar con esta autocrítica. ¿Qué hemos hecho para llegar a donde estamos y qué tenemos que hacer ahora para poder salir de este dilema en el que estamos jugándonos el futuro profundo de nuestro país, la vida de millones de mexicanas y mexicanos? No está creciendo la economía, no está disminuyendo la inseguridad, no se está protegiendo a las personas con discapacidad, a los grupos más vulnerables, y estamos en una involución en el tema energético. Es hora de tomar conciencia de esta situación y actuar cada quien desde nuestras trincheras para evitar este desastre. Muy bien, gracias, senador Gustavo Madero. Y ahora vamos a presentar al también senador Juan Antonio Martín del Campo. Él es senador de la República por el estado de Aguascalientes, es ingeniero civil, ha sido diputado, fue presidente municipal de la ciudad de Aguascalientes, de la capital de esa entidad, y actualmente es representante de su partido, del PAN, ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, le doy la palabra entonces al senador Martín del Campo. Gracias a todos y todas, muy buenas tardes. Gracias, Tere, gracias, Jesús, y por supuesto a Foro 21 por esta participación. Trataré de ajustarme precisamente a los 6 minutos en esta primera etapa y luego posteriormente en la otra, porque no me va a alcanzar lo que es el tiempo. Hoy más que nunca, por supuesto que tenemos que fortalecer nuestra democracia, y tal y como es este foro, ¿cuál régimen político para México? Pues yo creo que tenemos que apostar a la democracia. Sabemos que ha pasado mucho tiempo y que este tiempo, a través de lo que es la historia, pues hoy más que nunca tenemos que seguir fortaleciendo lo que son nuestras instituciones. No tenemos que regresar al pasado, ese pasado oscuro, a ese pasado en donde a través del gobierno llevaba todo y por supuesto lo que son las elecciones. Las grandes reformas que se han realizado es a través precisamente de la oposición. Una vez concluida los periodos electorales, inmediatamente los partidos políticos, sobre todo los de oposición, eran quienes iniciaban o hacían parte de estas reformas que al día de hoy afortunadamente están vigentes, y que por supuesto eso se puede ir mejorando, y esto podemos ir ayudando y contribuyendo a lo que es la vida democrática de nuestro país. Mas sin embargo, muchas de las veces lo que hemos encontrado en este gobierno actual creo que va en un retroceso, el querer tener todo y el querer tener un autoritarismo. Hoy no podemos destruir lo que por muchos años nos ha costado, que es la creación precisamente de estos órganos autónomos como es el Instituto Nacional Electoral. La democracia es un resultado de un proceso
unas reformas políticas electorales donde participan las fuerzas políticas, los ciudadanos, líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil. Y es ahí donde se enriquece precisamente todo lo que es la vida democrática de nuestro país. El INE ha contribuido precisamente a esto, a que realmente participen los ciudadanos para elegir con libertad y democracia a sus representantes, a sus gobernados. Tenemos que recordar qué era lo que estaba sucediendo en el pasado, en donde simple y sencillamente no existía confianza en el órgano electoral, que sabemos que quien llevaba las elecciones era la Secretaría General de Gobierno. Y, por supuesto, desde la creación en el año de 1990, con el Instituto Federal Electoral, hoy INE, bueno, pues se han llevado diferentes elecciones, tanto a nivel municipal, estatal y, por supuesto, federal. Vemos con preocupación la autonomía de los órganos electorales. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con conocimiento de causa. Porque el gobierno federal en turno realmente ha querido meter la mano. Por un lado, amenazando con algunas reformas, en donde en lugar de ir a la vanguardia, pues esto va en un retroceso. Donde ellos ahora quieren, por decir de su famosa austeridad republicana, pues quitándole por un lado el presupuesto a esta gran institución que es el INE. Lo quieren ir acotando y ha sido en el presupuesto del año 2019 y por supuesto en este año 2020. Por otro lado, los ataques hacia lo que es el Consejo General y por supuesto las agresiones en el ámbito administrativo, en donde en los últimos días queriendo, según ellos, exhibir precisamente lo que es el organigrama del INE. Tal parece que si la democracia tuviera un costo como tal para el gobierno, le preocupa muchísimo. Cuando está cuidando los centavos y no está cuidando lo que son los pesos. Vemos pues con preocupación que el gobierno federal, a través del Ejecutivo y a través de su brazo operador, que es de su partido político, Morena, pues en una forma reiterada ha hecho ese tipo de señalamientos. Y por otra parte también el partido Morena, en donde ha querido, o en este caso, pues una disminución ahora a los partidos políticos, cosa que vemos con un cierto riesgo. ¿Por qué? Porque, por un lado, pues se puede involucrar en lo que es el crimen organizado, en lo que son las campañas electorales y, por supuesto, en lo que son los partidos políticos. Y por tener, a lo mejor, un ahorro de X cantidad de millones de pesos, pues al final de cuentas nos va a salir mucho más caro en no tener nuestra democracia. Y por lo tanto, bueno, pues el INE es una institución prestigiada, reconocida a nivel internacional por cómo ha llevado lo que son los procesos. Y hoy más que nunca, pues en lugar de debilitarla, la tenemos que fortalecer. Regresar a las atribuciones autoritarias, creo que eso no le venía o no le viene bien a lo que es este país, y por supuesto, hoy más que nunca tenemos que apostarle al fortalecimiento y a lo que es la democracia. Y nosotros, en este caso, desde el ámbito legislativo, hemos hecho lo propio, hemos hecho lo conducente para poder fortalecer a la misma institución. Y bueno, pues yo creo que nos encontramos ante esta gran coyuntura. Avanzar hacia la vida democrática o bien el poder tener una regresión o lo que es el control de las elecciones por parte de la presidencia. Nosotros le apostamos a la democracia. Gracias. Muchísimas gracias al senador Juan Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo es un político, un diplomático mexicano con una muy larga trayectoria, pero Porfirio también, en los años en que se logró la autonomía del Instituto Federal Electoral, fue un hombre que contribuyó enormemente a la arquitectura y al diseño de este órgano, de este árbitro electoral autónomo.
Por eso creemos que es tan importante en estos momentos en donde vemos amenazada la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que Porfirio esté con nosotros el día de hoy. Como ustedes saben, él ha sido secretario de Trabajo, secretario de Educación, ha sido senador, diputado federal actualmente, presidente también de la Cámara de Diputados, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, discípulo del gran abogado mexicano Mario de la Cueva, representante permanente de México ante Naciones Unidas, fue también embajador de México ante la UNESCO, y Porfirio Muñoz Ledo fue también fundador del Partido de la Revolución Democrática. Porfirio, te recibimos y te escuchamos. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, este tema debe ser analizado primero sistemáticamente, subrayando cuáles instituciones autónomas tienen el riesgo de perder. Primero, solo hay en la palabra autónomo, que es un régimen público, solamente tiene vigencia cuando está en la Constitución. Por eso llaman órganos constitucionales autónomos, por distintas razones. Por una parte, una línea, dos transiciones, la política y la económica. Los voy a decir rápidamente. El Banco de México es autónomo constitucional desde el 93. La Universidad Autónoma de México es autónoma desde 1993, pero también a nivel nacional, según el artículo 3, todas las instituciones de educación superior públicas. Aquí está. Yo no creo, voy a decir, que esté en peligro el Banco de México autónomo. No lo siento por su composición. No hay ninguna reclamación de ¿cómo se llama?, de personalidades que lo digan. A otros, los más a la izquierda, curiosamente, quieren que vuelva al gobierno para que controle el sistema monetario. No es así. La UNAM no siento que su autonomía constitucional esté en peligro. El INEGI, que creamos en 83, y yo trabajé en ese plan desde que era subsecretario de la Presidencia. El COFESE, Confederación Federal de Competencia Económica. El peligro de este tipo de instituciones, si está mal diseñado su modelo, que son regulatorias, es que los intereses que pretenden regular se meten en la regulación, como fue en el Instituto Federal de Comunicaciones. No lo siento en peligro, es un equilibrio entre el Estado y los órganos de difusión. El Instituto Nacional de Información y Producción de Datos Públicos, que es ¿cómo se llama? El que está en Aguascalientes, sus siglas, el INEGI. Creamos además en este sexenio el Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo, en lo anterior, 2014, el CONEVAL. La Fiscalía General de la República fue creada un poco antes de que empezara el actual régimen, pero se discutió entre ambos autodepartamentos. La Fiscalía 10º es autónomo constitucional. Luego, el organismo encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que se creó este sexenio, después del gran problema que hubo, es una creación de un organismo autónomo de... Ahora, los organismos autónomos no pueden estar sometidos al Ejecutivo y a otra fuerza. Ya dije, bueno, nada más menciono las dos categorías. Hay organismos de integración tripartita, con el ISTE, ¿cómo se llama?, de vivienda, que dependen del Ejecutivo, pero sus decisiones son tripartitas. Luego escuelas libres, no autónomas, que se rigen por un decreto de 1964, como el libre derecho, etcétera, etcétera, que tienen autonomía y no están en peligro. Vamos a hablar, pues creo que es el interés general aquí, de dos instituciones. Una tengo un trabajo de 20 páginas que voy a publicar, son todos los organismos autónomos,
todos los neutralizados, todos los libres, todas las categorías, por primera vez creo organizados. Los autónomos los definimos de esta manera, para que sea claro en mis palabras, en la Constitución de la Ciudad de México, donde por cierto Chucho tuvo una participación muy destacada. Naturaleza jurídica de autónomos. Hoy los autónomos son de carácter especializado e imparcial, tienen participación jurídica, patrimonio, y no pueden tener ninguna interacción de los poderes públicos. Aquí está la definición completa. Entonces, incluso la definimos, que no está en la Constitución General. Vamos a hablar del INE. El INE pasa en este momento por una etapa difícil, porque se van a seleccionar 4 de sus miembros del Consejo. Lorenzo Córdoba insiste fundamentalmente a través mío de que urge, que sea en junio, porque hay decisiones que tomar, sobre todo sobre los organismos locales, y UPRES, como se llaman, hay que tienen varias decisiones que tomar. Pero en fin, el proceso está siendo el siguiente, quiero advertir a la opinión pública. Se seleccionaron 60 candidatos por un comité técnico, el cual, bueno, 1 o 2 opciones puede haber, 1.5 diría yo, todos son personalidades absolutamente independientes, como Blanca, como Diego Valadez, etc. Tienen que eleccionar 60. De esos 60 van a ser ternas, 3 de mujeres o 4 de mujeres y 2 de hombres. Esas quintetas que ya seleccionadas por gentes que tienen una cabal conciencia de la necesaria autonomía del INE, van a ser las que se eligen. Hay mayoría, digamos, clara en favor de mantener del INE, y no creo que el proceso pueda dividir sensiblemente su autonomía. Vamos a estar muy pendientes y la vida dirá qué pasó. Yo he tenido bueno, sí, es el INE lo que más interesa. Luego, el de discriminación. El INE tuvo una historia larguísima. Es el proceso mismo de la democratización del país. Ya tengo un minuto nada más. Entonces, no la voy a narrar, pero fuimos desde 1990. Me faltó la Comisión de Derechos Humanos, sí, que tiene ahorita muy poca actuación, que yo diría es la que está bajo cero, porque por la persona que se nombró, que además su hermano fue víctima de la desaparición, no está ejerciendo sus funciones. Le pongo un tache en él. Hay que revisarlo. Don el INE, si me das un minuto más. El INE sí fue ¿cómo se llama? El fruto de la transición democrática. No narro, Jesús lo conoce bien. Algunas veces me acompañó estuve en todas las fases de su autonomía, desde el 94, con Carpija. Nos ayudó a la realidad política del país. 2 cosas. Uno, el levantamiento armado de Chiapas, y otro, el asesinato de Luis Orlando Colosio. Las negociaciones así se prolongaron más de marzo. Hicimos el IFE más autónomo de la historia, porque seleccionamos ahí por calidad. Una selección. Fue Pepe Goldner, fue Hernán Sertuche, fue Miguel Ángel Granado Chapa, fue el doctor Posas, etcétera. Fue Agustín Ortiz Pichetti y Santiago Krill. Fue un consejo absolutamente independiente. Entonces hay que defender eso en esta manera. Va a ser ante la opinión. Su autonomía debe ser protegida. Voy a lo último. Nosotros formamos hace 3 años un grupo de ciudadanos especialistas interesados en el tema, y el presidente consejero Lorenzo Córdoba tuvo la gentileza de que tuviéramos sesiones periódicas de discusión. 4 cosas deben cambiarse en el INE, o 5, 3 para más, ahorita voy a decir, y 1 para menos. El IFE es, desde el 2014, no una entidad federal, sino es una entidad
nacional, es decir, que tiene jurisdicción sobre todas las elecciones del país. Las sindicales no, ni las de las de alumnos, pero sería bueno que participara. Entonces, ¿qué cosa le falta? Primero, fiscalización. No ha tenido poder de fiscalizar. Tanto la elección del 94 como la última tuvieron fallas enormes de la ¿cómo se llama?, de la fiscalización. Claro, el triunfo abrumador del presidente López Obrador ocultó que las elecciones locales, municipales, fuera un desastre. Lo segundo que tiene que hacer es evitar la llegada de dinero a las elecciones, sobre todo locales. Eso no ha querido o no ha podido hacer. No tiene, por desgracia, el Consejo es ambivalente, la energía, la decisión de vigilar a los gobernadores. Tienen toda la facultad. Es un punto. El último, ¿qué les sobra? Les sobra dinero. Pero sobra dinero por culpa de los partidos. Los partidos son los que han históricamente subido el presupuesto de dinero para los partidos. Eso es lo que realmente les sobra. Y eso no lo dicen los partidos. Cuento una última anécdota. La última reforma en 1996, yo la apresuré porque dejaba la presidencia del partido. Le entregué a Andrés Manuel López Obrador. Y le dije, en esta negociación subió 10 veces el presupuesto del INE por culpa de los partidos. No pude evitar, lo lamento entregarte un INE inflado por culpa de los partidos. Eso es lo que tiene que cortarse. El dinero excesivo que se da a los partidos. Pero no hay sujeto de fiscalización. Por último, el CONAPRED. El CONAPRED es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Gobernación. Ni siquiera lo hemos descentralizado. Si se equivoca, que la Secretaría de Gobernación lo mande a llamar, si se pide de él, si él cambia las funciones y que trabaje de otro modo, lo decía la Secretaría de Gobernación. Es un problema que inexistente. El problema es el INE y otros, a lo cual ojalá haya una segunda ronda, debemos dedicar. Yo llamo a la ciudadanía. Quiero recordar que a petición nuestra se llamaban, ya no los consejos de INE, consejeros ciudadanos. Las organizaciones no gubernamentales encabezadas por Frederica Huisman, lo que quieren es mayor participación. Órganos ciudadanos de control, sí, un nuevo control, si quieren externo, como fueron los visitadores, y pueden venir todos, de todo el mundo, a vigilar la elección. Entonces, yo encarezco a mi amigo Lorenzo Córdoba que se vaya a fondo, porque como entiendo, tiene un gran apoyo potencial y efectivo de la opinión pública. Muchas gracias. Bien, gracias, Porfirio. Muchas de las personas que están viendo sus intervenciones, escuchando su voz, están haciendo preguntas. Las vamos a hacer sintetizadas en la segunda parte de sus intervenciones. Mientras le voy a dar la palabra a Benito Nasif. Benito es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Tiene un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford. Y aparte de ser un ciudadano con esfuerzos libertarios permanentes, fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral a partir del 2008, acabó su periodo, pero es una persona que con todo ese conocimiento aportará enormemente a esta reflexión. Entonces, le voy a dar la palabra a Benito Nasif.
Adelante, Benito. Benito, creo que no nos oyes. Prende tu micrófono, por favor. Sí. Adelante. ¿Se me escucha ya? Sí. Muchas gracias. Daba las gracias a Jesús Ortega, también a Tere Vale, a los moderadores de esta, de esta mesa. Por supuesto, a Foro 21, la organización de este ciclo de mesas redondas para discutir temas de enorme actualidad para nuestro país y de enorme relevancia también en estos momentos. Y para mí realmente es un honor, es una distinción, pues ser parte de este grupo con personalidades tan distinguidas, con una enorme experiencia, un gran reconocimiento también, no solo en la materia electoral, sino en todos los ámbitos de la vida pública de este país. La pregunta del foro, ¿qué régimen político para México en el siglo XXI y en particular debe el INE mantener su autonomía? Creo que la respuesta, como lo dijo Mari Carmen Alaniz al arranque de la mesa, pues es muy clara. La respuesta creo que sí. Trataré ahora simplemente de abonar en las razones, más bien de carácter histórico, detrás de esa respuesta, porque para entender hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir, es importante también conocer de dónde venimos, saber quiénes somos, y a partir de eso podemos tener una idea más clara de hacia dónde vamos. Porque si no, cometemos el error de repetir el pasado, ¿sí? Y de buscar resultados diferentes aplicando las mismas fórmulas, cosa que sabemos que es un síntoma de pues pérdida de la razón. Por eso es importante saber de dónde venimos, ¿sí? Y cómo se organizaban las elecciones antes de la creación del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral. Y el modelo que existía antes de eso era un modelo de organización de elecciones donde la función electoral era esencialmente una función del poder que se depositaba en el Poder Ejecutivo. Es un viejo modelo del siglo XIX que originalmente México tomó de Estados Unidos, ¿sí? Y que lo adaptó a sus circunstancias y llevó la organización de las elecciones no al Poder Ejecutivo en singular, sino a los poderes ejecutivos locales, municipales. Hasta 1946 las elecciones en México las organizaban los gobiernos municipales. A partir de la reforma realizada en aquel año, se trasladó la organización de las elecciones federales, las del presidente de la República, de los diputados federales, del Senado también, al Poder Ejecutivo Federal, es decir, a la Presidencia de la República. Y de 1946 hasta 1997 fue una función que estuvo en manos de el titular del Poder Ejecutivo, particularmente la Secretaría de Gobernación. Este modelo de organización de elecciones quería decir que alguien que era nombrado, ¿sí?, y removido libremente por el presidente de la República era la cabeza del órgano encargado de la organización de las elecciones. Y el presidente de la República era al mismo tiempo, ¿sí?, no solamente el jefe del Ejecutivo, sino además el líder de su propio partido político. De manera pues que era parte de la contienda y al mismo tiempo el árbitro de la contienda. Era el que pedía el voto y al mismo tiempo el que los contaba, y desde luego no había en ese sistema
garantías de imparcialidad, garantías de independencia en el comportamiento del órgano encargado de la organización de las elecciones. Este sistema operó durante décadas, en las cuales había un solo partido político en México y el resultado de las elecciones se conocía de antemano y era el mismo partido el que triunfaba en todas y cada una de ellas de manera regular, con algunas excepciones nada más en elecciones federales, en los cuales algún partido de la oposición lograba excepcionalmente obtener el triunfo en un distrito, ¿sí? Este es el sistema que operó durante el México que hoy llamamos autoritario, el México de un solo partido político, del poder unipersonal absoluto del presidente de la República. Ese México que fue reformándose paulatinamente. En 1976 se hizo una reforma 77 se hizo una reforma muy importante, donde se trató de avanzar hacia un sistema mixto de organización de elecciones, tratando de darle garantías adicionales, pero claramente insuficientes a los partidos políticos de oposición que contendían en las elecciones, dándoles un voto en la Comisión Federal Electoral, todavía presidida por el secretario de Gobernación, y toda la administración de las elecciones subsumida en la Secretaría de Gobernación. Esto cambió con la creación del IFE en 1990, ¿sí? O empezó a cambiar de manera sustancial a partir de entonces, pero el cambio definitivo no vino hasta 1996, que fue cuando se optó ya de forma definitiva en 1996 por constituir un órgano completamente separado, ya no el mixto que se empezó a desarrollar desde el 76 y que avanzó muchísimo en 1990 con la creación del IFE, sino un órgano totalmente autónomo, donde ya no había presencia del secretario de Gobernación y que como presidente del entonces Instituto Federal Electoral, sino que ya gozaba de plena autonomía. Ese es el órgano que le corresponde presidir a José Woldenberg, ¿sí? El primer IFE autónomo como órgano institucional, donde ya el presidente, ¿sí?, de este órgano, que tenía importantísimas funciones de nombramiento a su interior, no es un funcionario designado por el presidente de la República, que puede ser removido también libremente por el presidente de la República, ¿sí?, sino que es un órgano cuya autonomía, ¿sí?, empieza a descansar en una serie de reglas constitucionales que van desde el nombramiento de los consejeros, la relación de carácter financiero entre este órgano constitucionalmente autónomo y la Cámara de Diputados en la aprobación de su presupuesto, porque la propuesta presupuestal que nace en el ejercicio de la autonomía del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces hoy INE, ¿sí?, no tiene que ser revisada por la Secretaría de Hacienda ni recibir la aprobación del Ejecutivo, sino va directamente a la Cámara de Diputados. Sus consejeros electorales son nombrados por mayorías calificadas, lo cual impide que una mayoría de manera unilateral, ¿sí?, imponga a los integrantes del máximo órgano de gobierno de este órgano autónomo. Se dan plazos relativamente largos, en aquel entonces 7 años, hoy en día afortunadamente se han ampliado a 9, porque eso le da mayor autonomía mejora las condiciones para el ejercicio autónomo e independiente del encargo de consejero electoral. Y mencionaría además una reforma más reciente, que es la de la renovación escalonada, que yo creo que le da también estabilidad al órgano y al mismo tiempo refuerza su autonomía. ¿Qué ha ocurrido a partir de la transformación, ¿sí?, que es parte del proceso de
del proceso de transición a la democracia, pues a partir de 1997 experimentamos la primera alternancia importante, que fue la alternancia de la mayoría en la Cámara de Diputados. Es la primera vez que el partido en el poder, en aquel entonces el PRI, perdía la mayoría en la Cámara de Diputados. Y a partir de entonces la alternancia se ha vuelto parte de la normalidad democrática en este país. Los indicadores de alternancia no solamente mejoraron y se estancaron, sino han venido incrementándose, particularmente en el ámbito local, en las elecciones de gobernador, en las elecciones de presidentes municipales. Yo creo que después de 7 décadas de gobierno de un solo partido, la alternancia que México ha experimentado, sobre todo a partir de 1997, es un indicador de que esas reformas que llevaron a la creación de un órgano constitucional autónomo como el encargado de la organización de las elecciones, sacarlo definitiva y contundentemente del Poder Ejecutivo y perfeccionar, proteger, fortalecer las condiciones para el ejercicio autónomo del cargo, han funcionado. Y que hoy en día sería un enorme retroceso, ¿sí? Regresar, ¿sí?, a lo que vivimos en el pasado, lo que afortunadamente dejamos atrás, porque no funcionó, nunca funcionó, ¿sí? Y lo que ahora está funcionando, creo que la actual generación tiene la obligación de protegerlo en primer lugar, y en segundo lugar, perfeccionarlo, identificar cuáles son las áreas donde se requiere continuar avanzando con reformas adicionales. Muchos de los tramos de la organización de una elección que estaban en el Poder Ejecutivo, casi la totalidad, se transfirieron, ¿sí? Lo cual hizo del IFE en aquel entonces, y hoy el INE, un órgano muy peculiar, completamente novedoso, un experimento institucional en términos de lo que sucedía en otras partes del mundo, porque se le otorgó la atribución de construir un padrón electoral, de administrarlo, ¿sí? Y luego, a través de un esquema por el cual los ciudadanos obtenían un documento que además sirve para su identificación, que es la credencial para votar, ¿sí? No solamente eso, la administración de tiempos en radio y televisión. Y hoy tenemos otro reto que ha mencionado el diputado Muñoz Ledo, que es perfeccionar la fiscalización de los recursos que van a las campañas, ¿sí? Pero es un reto muy complicado. El INE tiene ya algunas atribuciones muy importantes. Lo que no tiene es la atribución de ser una policía anticorrupción, porque sabemos que una muy buena parte de los recursos que llegan, ¿sí?, a los partidos políticos y a las campañas son recursos públicos, ¿sí? Y el INE los detecta en ocasiones, ¿sí?, cuando se presentan quejas como resultado, y se traducen en gastos de origen desconocido, ¿sí? O se traducen en gastos excesivos que rebasan el tope de gastos de campaña de una elección. Pero quien debe investigar eso es una policía anticorrupción, ¿sí? Y tenemos también el fenómeno de la corrupción electoral, que hoy en día no tenemos los instrumentos, ¿sí? Pero me parece que tampoco son áreas donde el INE, porque el INE no es una policía, puede ir más allá de las atribuciones que tiene, y sin embargo es necesario para fortalecer la democracia mexicana acabar o poner un freno a la corrupción electoral, al quid pro quo de recursos por acciones de gobierno una vez que ganan el poder los candidatos o los partidos políticos a través de las elecciones. En suma, pues, la autonomía del órgano encargado de las elecciones, autonomía respecto al Poder Ejecutivo, condiciones para el ejercicio autónomo respecto al Poder Legislativo, es un avance muy importante, ¿sí?,
en la historia política de nuestro país que debemos proteger y que debemos también con realismo ver cuáles son las áreas en las cuales podemos seguirle haciendo mejoras a partir de un diagnóstico realista, a partir del estudio de la experiencia y para ir construyendo y proteger este legado tan importante y tan valioso que tenemos hoy en día, que son las instituciones electorales que nos permiten ser parte integrante de la comunidad de naciones democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Benito Nassif, y ahora me da mucho gusto, en verdad, tener la oportunidad de presentar a la doctora Pamela San Martín. Pamela San Martín tiene una trayectoria muy destacada, sobre todo, especialmente en la defensa de los derechos humanos. Es abogada, fue consejera del Instituto Nacional Electoral hasta el mes de abril, exactamente igual que el doctor Benito Nassif, y a lo largo de su amplia trayectoria se ha destacado en la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de tortura, trata de personas, feminicidio, insisto, ella fue hasta el mes de abril consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Tere, y muchísimas gracias antes que nada a Futuro 21 por abrir un espacio de esta naturaleza. Creo que estas discusiones son importantes, y son importantes desde distintas miradas, desde distintas ópticas. Agradezco a quienes me acompañan en este foro virtual. Ha sido un gusto escucharles desde los distintos planteamientos que se han hecho, y precisamente porque ya han pasado varios planteamientos y creo que ya se ha expuesto de una forma muy clara, muy precisa, el por qué se debe de defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la importancia de preservar un principio tan relevante como la autonomía de la institución encargada de organizar elecciones. Yo no voy a entrar a ese punto, yo voy a ofrecer en esta charla, trataré de hacerlo cumpliendo con el estricto tiempo que nos han dado, una aproximación distinta. Y la aproximación que creo que tenemos que darle también al fenómeno de la preservación de la autonomía es que cuando hablamos de injerencias a la autonomía, cuando hablamos de búsquedas por frenar la autonomía, generalmente lo estamos haciendo mirando de fuera hacia adentro, es decir, ¿quién busca atacar la autonomía desde los espacios del gobierno, desde los espacios, en su caso, del legislativo, hacia los organismos autónomos? Pero me parece que eso nos hace olvidar que la autonomía no es algo que surge, no es algo que se construye, que se conserva por decreto o por arte de magia. Es decir, si bien es necesario un marco constitucional que garantice la autonomía de determinados órganos, que proteja la autonomía de determinados órganos, esta tiene su punto de encuentro con sus actividades, con el objeto mismo de la constitución del órgano, en las propias decisiones que se van tomando desde el órgano electoral en este caso. Es decir, tenemos que mirar las instituciones y la autonomía de estas no solo desde fuera, sino me parece que también desde dentro, desde cómo se gestiona por dentro esta autonomía, cómo se toman las decisiones, si estas se toman en el marco de la autonomía o al margen de la misma, porque me parece que es un error una defensa acrítica de cualquier institución, aunque sea autónoma, aunque sea indispensable para nuestro país. Me parece que no podemos mirarla únicamente desde los avances que ha tenido, que en el caso del INE, sin duda, ya se ha hecho un relato histórico, se ha hecho un relato de las reformas que nos han llevado a lo que hoy tenemos, y los avances democráticos que ha generado el INE, me parece son absolutamente innegables. Pero para defender la autonomía no solamente debemos de mirar estos avances, también debemos de mirar cuáles son los pendientes, cuáles son las acciones que desde dentro de la institución, más allá de las injerencias que se busquen tener desde fuera, deben de fortalecerse. Y así también, si miramos
como se ha hecho la historia de nuestra transición democrática, encontraremos que hay todos estos avances, pero también hay un conjunto de pendientes, también hay y ha habido un conjunto de cuestionamientos hacia la función de las autoridades, y me parece, y yo lo centraría aquí, que un punto que ha sido tal vez el más cuestionado ha sido la función donde de mayor forma se expresa la autonomía de la institución, no en las actividades técnicas que se realizan para la organización logística de una elección, que para ello se ha creado una institución muy fuerte con personal capacitado, calificado para llevar a cabo estas actividades, sino a partir de lo que es el arbitraje de las propias elecciones, es decir, cómo la institución se convierte en un contrapeso a estas búsquedas que hay de actuar por parte de distintos actores al margen de las reglas que nos hemos dado. Si bien en el plano del arbitraje también hemos tenido avances en estos años, también hemos tenido reformas que han fortalecido la equidad en las competencias, que de hecho haya una competencia y que posibilite las alternancias que de hecho han existido por voluntad de las ciudadanas y de los ciudadanos. También tenemos que mirar que en este arbitraje han habido serios pendientes. Podemos hablar de distintos temas. Si nos vamos a los límites que se han puesto a los servidores públicos, constitucionalmente es muy claro, los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos, no pueden tener injerencias en la competencia electoral, y sin embargo, día a día, tan pronto se acercan las elecciones, vemos que los servidores públicos actúan exactamente a contrapelo de lo que es el mandato constitucional. ¿Qué tan fuerte ha sido el papel que ha ejercido el Instituto Nacional Electoral para frenar estas prácticas contrarias a la Constitución? Si lo vemos en materia de equidad en cuanto al acceso a los medios de comunicación, ¿cuáles son los límites que se han impuesto a los concesionarios? ¿Hasta qué punto se les ha exigido cumplir con el objeto mismo de la reforma que otorga tiempos del Estado para la competencia electoral? Ya se ha señalado tanto por el diputado Muñoz Ledo como por Benito en cuanto a las debilidades que hay en materia de fiscalización. Sin duda alguna, coincido con Benito en cuanto a que el INE no es una policía anticorrupción y no es un papel que solamente puede ejercer el INE, requiere de una actuación conjunta de distintas instituciones del Estado, pero hay pendientes importantes. Sí están entrando recursos a los procesos electorales que no debieran poder entrar, y no ha habido me parece, una acción suficientemente fuerte por parte del Instituto Nacional Electoral para frenar esto y para convertirlo en un ámbito que busque una mayor coordinación incluso con las autoridades del Estado que permitan romper estos ciclos de corrupción política. Podemos verlo en otras materias, cuando con la reforma del 14 se le da al INE la atribución de designar a los consejeros de los organismos públicos electorales locales, tampoco fue exenta de un conjunto de cuestionamientos, y muchos cuestionamientos que eran muy válidos, y que esto incluso se advirtió con el ejercicio mismo de muchos de estos organismos públicos locales electorales. Estos son puntos que afectan la autonomía en cuanto a su ejercicio y que no pueden ser ajenas a un análisis. Cierto, y debemos reconocer, las críticas recientes que han recibido estos órganos, que ha recibido el INE, no se basan en estos pendientes, se centran principalmente en lo que se ha señalado, que es muy costoso el instituto, que no da los resultados necesarios, sin dejar muy claro cuáles son estos resultados que nos están dando. Se señala que ahora el gobierno ya es bueno, por lo que instituciones como el Instituto Nacional Electoral no son necesarias, porque el propio gobierno ya no incidirá en las elecciones. Bueno, eso es un postulado voluntario, pero lo que hemos construido en el país son instituciones que lo que buscan es imposibilitar que esto ocurra. Partir de estas premisas no solo resulta insuficiente, sino que obvia la razón misma de ser de las instituciones, obvia que ninguno de los órganos autónomos en sí mismos se beneficia de su propia labor, mientras que adjudicar las labores del Instituto Nacional Electoral a un gobierno, sea este cual fuere, por supuesto que sí implica un beneficio a ese gobierno y al partido que postuló, o los partidos que postularon a ese gobierno. Entonces, por supuesto que
Tenemos que defender la autonomía del instituto, tenemos que defenderla combatiendo cualquier tipo de injerencia que exista desde los gobiernos, desde los actores públicos, desde distintos espacios, pero también a partir de la generación de un contexto de exigencia que nos lleve a ir avanzando en estos pendientes, reconociendo que existen y que existen también por el actuar de las propias instituciones, no solamente por un marco jurídico insuficiente, sino por decisiones que se han adoptado y que se han adoptado sin la suficiente fortaleza. Me parece que esta defensa de esta forma de la autonomía no solo tiene que venir de los ámbitos externos al instituto, sino desde una mirada objetiva y autocrítica del propio instituto hacia sus labores y hacia cómo desempeñarlas. Defendamos de esta forma la autonomía y defendamos de esta forma un avance que hemos tenido en nuestro país, una institución que ha costado muchas luchas, que ha sido el fruto de buscar las mejores condiciones para que se respete la voluntad y los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. No se trata de defender la autonomía por la autonomía, sino por el efecto que tiene para el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. De la misma forma que cuando se habla de lo costoso o no costoso, no podemos convertir a la austeridad en un principio en sí mismo. Es una austeridad que tiene un propósito y que tiene una búsqueda de avance en torno al país, de generar las mejores condiciones de avance. Y creo que este es un punto que en el caso de la discusión y de la defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, bajo ninguna circunstancia podemos perder de vista. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Muy interesante, de verdad, esta perspectiva que le das a la reflexión. Hay cosas que efectivamente el INE tiene que llevar a cabo en la próxima etapa para mantener su eficacia. Ahora le voy a dar la palabra a Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, pues, es un dirigente político. Durante casi toda su vida, una buena parte de su vida, desde muy joven se interesó en los asuntos de la lucha política y de la lucha social. Es matemático, pero particularmente quiero mencionar que Zambrano participó en muchas de las negociaciones que posibilitaron estas reformas de las que han hablado prácticamente todos los ponentes. Pero quisiera mencionar particularmente que Zambrano fue representante del Registro Federal de Electores cuando se constituyó el listado nominal de electores y la credencial de elector, la credencial para ir a votar, que ese fue un logro que no se ha calibrado suficientemente. Bueno, adelante, Zambrano, tienes la palabra. Adelante, Jesús. Prende tu micrófono. ¿Ya? ¿Se oye ahí? Bien. Sí, perdón, es que yo lo había puesto de otra manera y me lo cambiaron, pero decía muchas gracias a Jesús, muchas gracias a Tere por la conducción, gracias por la invitación para participar en este foro de Futuro 21 y desde luego con tan distinguidas personalidades con las que hemos coincidido en distintos momentos de la vida del país. Un saludo afectuoso desde luego para ellos. Yo creo que aquí la mayoría, casi todos, pues, no diría que todos, que lo advierto que no es así, coincidimos en que estamos ante un acelerado y peligroso proceso de desinstitucionalización de los órganos fundamentales de la República Democrática que durante décadas y a duras penas habíamos venido construyendo con el esfuerzo de muchos, con la pluralidad del país.
y que lo que hoy está sucediendo con esta... Te está diciendo Jesús. ¿Mande? Te está diciendo tu sonido. A lo mejor tienes dos aparatos conectados. A ver, chécate. Te está diciendo. Gracias. Estoy ahorita. Perdón, ahí sí. Ahí estoy. Listo. Muy bien, gracias. Sí, perdón. Decía que este proceso de desinstitucionalización de los órganos fundamentales de la República Democrática que hoy estamos viviendo evidencia que las reformas que efectuamos con anterioridad no fueron suficientemente fuertes, no tuvieron el suficiente alcance para construir un andamiaje legal y constitucional que resistiera lo que pudiera venirse después. Fueron desde luego muchos los contrapesos que logramos construir, que se lograron construir y que entre ellos ya se ha mencionado aquí la reforma de 1996, con lo que se dio la verdadera primera alternancia en el Poder Legislativo en el 97, y luego la primera alternancia política en las elecciones presidenciales del año 2000, que paradójicamente, habiendo sido la primera alternancia política democrática, con Fox no se entendió el capital político, el bono democrático que se tenía, y terminó siendo un sexenio que, pues yo diría, vivió una situación trágica o cuasi trágica por la manera en que intervino desde el propio poder en el proceso electoral del 2006, precisamente lo mismo que hoy anuncia groseramente o lo subraya groseramente López Obrador cuando se quiere erigir en el árbitro electoral de las elecciones del próximo año. Y hay que decir que en ese año, en el marco de ese proceso electoral del 2006, fue cuando se afianzaron también los impulsos, las pulsiones autoritarias del hoy presidente López Obrador. A su grito al diablo las instituciones, que fue tan famoso, le siguió la autodesignación de su presidencia legítima, como si fuera un Juárez, solo que desbocado, sin ningún contrapeso. Y luego ya después, aunque en el Pacto por México se construyeron reformas muy importantes, se aprobaron en el Poder Legislativo, entre otras, por cierto, que le dieron nuevas facultades al entonces CIFER para transformarse en INE, para asumir, tener autoridad en el conjunto de las elecciones de todo el país. Al final de cuentas, como lo decía Gustavo, que al parecer ya no nos sigue acompañando acá, Gustavo Madero, al final de cuentas, decía yo, se mantuvieron en esencia todos los elementos fundamentales del régimen presidencialista, con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, y lamentablemente hoy, con el intempestivo cambio en la correlación de fuerzas que tuvimos en el año 2018, pues el presidencialismo, con esas facultades enormes del presidente, se ejercen no solo meta y constitucionalmente, sino hasta inconstitucional y anticonstitucionalmente. Lo estamos viendo en esta embestida que se está dando contra los órganos autónomos en su conjunto, bajo la bandera de la austeridad republicana, diciendo que deben desaparecer porque fueron pues, resultado, algo que se hizo en la época neoliberal anterior, según las palabras del propio presidente. Y entonces hay un claro intento de desmantelamiento, especialmente, diría yo, de la autoridad electoral. Claro que sí está en riesgo la autonomía del INE, aunque Porfirio dice
y lo digo con todo respeto, que no está en peligro, puede ser que no puedan reformar la Constitución porque no les van a dar los votos en la Cámara de Diputados, y ojalá y si se intentara esto, en el Senado de la República, y ojalá y si se intentara esto en la Cámara de Diputados, hubiera voces que ahí se levantaran y quisieran un bloque, que ni en la Cámara de Diputados, donde han logrado construir mayorías para reformas constitucionales, pudieran lograrlo. Pero fácticamente, en los hechos, sí hay una clara embestida. Lo pudimos ver el día de hoy, como ya se ha mencionado muy claramente en la mañanera, además de querer avanzar en la eliminación de facto también del pluralismo, de facto y también legal y constitucionalmente, si pudieran hacerlo, cuando dice López Obrador que quieren acabar, que hay que acabar con las plurinominales, dice él, como si fueran una cosa de maldición para la democracia mexicana, cuando justamente así fue como empezaron a entrar todas las oposiciones, incluidas las que durante mucho tiempo vivimos en la clandestinidad, a ser parte del ejercicio del poder legislativo. Por eso, y avanzo hacia la parte final, para centrarme en el título del foro por eso sostengo que precisamente hoy, cuando estamos viendo y padeciendo los excesos del desbocado presidencialismo autocrático que estamos viendo que se ejerce, es cuando más debemos evidenciar que se ha llegado a su agotamiento, que este clima de los excesos del presidencialismo autocrático deben ser al mismo tiempo la crisis o el inicio de la crisis terminal para nuestro país. Y por eso sí, efectivamente, hay que construir un nuevo régimen político que ponga en el centro, por supuesto, el equilibrio de poderes tan necesario, la vigilancia del legislativo sobre el ejecutivo, la defensa irrestricta de los órganos autónomos, especialmente de los electorales y subrayadamente del INE, porque aquí se menciona también lo del gran gasto de los partidos políticos para su financiamiento público, que también lo defendimos, y Porfirio lo defendió en su momento, la necesidad de que el financiamiento público fuera mayor claramente que el privado y suficiente para las actividades políticas de los partidos. Y ahora al INE, no solamente, solo por la vía de reducir el financiamiento de los partidos políticos, sino también sobre la base de quitarles, reducirles drásticamente presupuesto. Defendamos también en los hechos el presupuesto que requiere el INE para organizar las elecciones más grandes que va a tener bajo su responsabilidad. Y decía, desde luego, elementos constitutivos de un necesario régimen para hacerlo realidad, un nuevo régimen político, es la defensa del federalismo y su consolidación, su fortalecimiento, que hoy con pininos lo están haciendo cerca de una decena de gobernadores, afortunadamente, el real defensa del municipio libre, desde luego el Estado de Derecho por delante, como necesaria garantía de que no van a peligrar otras cosas, entre otros, las libertades individuales y los derechos humanos, que hoy están desamparados. Qué bueno que se señaló lo de la absoluta ausencia de la CNDH en estos momentos tan importantes de la vida del país. Entonces es impostergable, diría yo, que como parte de las enseñanzas que nos está dejando lo que hoy estamos viviendo en nuestro país, es impostergable avanzar hacia la conformación, constitución de un parlamentarismo mexicano, con una presidencia claramente acotada, ceñida al control parlamentario, en donde el propio Parlamento debiera estar con prácticas de Parlamento abierto, como se dice, que puedan tener carácter vinculatorio, que haya normas para juzgar al presidente por solapar la corrupción, por irresponsabilidad en el combate a la inseguridad, por incapacidad en el manejo de la economía, que puede instalarse el voto de censura, que puede pesar muy fuerte, y que pueda hacerse realidad
la revocación de mandato. Entonces, yo creo que estos debieran ser elementos constitutivos de un nuevo régimen político que hoy se requiere con urgencia en nuestro país. ¿Pasa por un cambio en la correlación de fuerzas el 2021? Por supuesto que sí, y eso justamente es una de las tareas que tenemos quienes estamos preocupados desde los partidos políticos, que no compartimos lo que hoy se está haciendo con fuerzas de la sociedad civil, empresarios, de la opinión pública, liderazgo de la academia, etcétera, etcétera. Ahí dejaría mi participación y muchas gracias. Y vamos a dar ahora paso a la segunda ronda de participaciones de todas las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Hay muchas preguntas de las personas que los están escuchando, que nos están viendo, y yo quisiera comenzar por la doctora Mari Carmen Alanís para plantearle alguna de estas inquietudes. Estamos tratando de resumirlas, muchas de las que llegan en grandes grupos para poder escuchar sus puntos de vista. Y una que me llamó mucho la atención es, preguntan cómo interpretar lo dicho por el presidente hace unos cuantos días en la mañanera, de que su gobierno será guardián de las elecciones. O sea, en el formato actual, con un Instituto Nacional Electoral autónomo, pues no se permite la injerencia del gobierno y específicamente ni del Poder Ejecutivo en, digamos, el cuidado de los procesos electorales en nuestro país. ¿Cómo evalúas esto, Mari Carmen? Doctora Mari Carmen Alanís. Gracias, querida Tere, y gracias a todas las personas que se conectaron a este foro. Bueno, en el mejor de los casos, todo Estado democrático está obligado a generar las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones periódicas, auténticas, libres y legales, apegadas a la norma en un marco de Estado de Derecho. Quisiera pensar que a eso se refiere el señor presidente cuando afirma que será guardián en el sentido de que su gobierno debe generar estas condiciones a las que ya me he referido. Y entiendo que esta intervención ya es para el cierre de cada uno y una de nosotras. Yo quisiera, reaccionando a todas las excelentes intervenciones, que debemos también tener muy claro que nuestro régimen constitucional, precisamente diseñado para generar certeza en los procesos electorales, establece un límite en el tiempo para hacer reformas electorales esenciales. Esto en cumplimiento de un propio principio constitucional que establece el artículo 41, que es el de certeza. Certeza en términos claros significa conocer las reglas del juego. Todos los actores y actoras políticos que intervienen en un proceso electoral y quienes participamos en los procesos democráticos, debemos de conocer las reglas del juego. Y ya estamos a menos de 90 días del inicio del proceso electoral. El artículo 105 constitucional establece que no puede haber reformas ya después o transcurriendo estos 90 días. Entonces la Constitución ya no permite reformas que modifiquen nuestro sistema electoral en las reglas esenciales. Pero como bien se decía, puede haber mecanismos desde el gobierno, desde el legislativo, que pudieran vulnerar la actuación independiente y autónoma del Instituto Nacional Electoral, como pueden ser los presupuestos y también de los organismos públicos locales electorales.
los presupuestos de los OPLES también son fundamentales. Vamos a unas elecciones enormes, tanto cualitativa como cuantitativamente hablando. Estamos hablando de más o cerca de 21.500 cargos a elegirse el próximo año. Se van a elegir a las 500 diputadas y diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales, convocados a las urnas 94 millones, casi 95 millones de ciudadanas y ciudadanos, cerca de más de 160,000 casillas, personal eventual y además los esquemas sanitarios que deberán de tomar las autoridades electorales a partir de un contexto, esperemos que sea post pandemia cuando se lleven a cabo estos ejercicios democráticos y se implementará el voto de las y los connacionales residentes en el extranjero. Es fundamental el nombramiento y cubrir las 4 vacantes que tiene el Instituto Nacional Electoral. Ya se ha dicho que igual y ya no se eligen y nos vamos a la elección con las y los 7 consejeros actuales. No, eso sería ir en contra de nuestro régimen constitucional. Entonces, yo quisiera cerrar esta intervención señalando que lo que más certeza nos da es apegarnos al régimen constitucional, a los principios constitucionales, al régimen legal, ¿sí? Apegados a la norma y al modelo constitucional y reglamentario que las y los mexicanos nos dimos a través de nuestros representantes, es la mejor forma que podemos avanzar. Entonces, ya vayamos para adelante y dejemos de afectar o de intentar afectar a una de las instituciones que si algo nos ha dado es paz en la democracia. Tenemos muchos flancos abiertos. Cuidemos a nuestro INE, que es una construcción de las y los ciudadanos de este país. Y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Mari Carmen. De verdad que es muy importante lo que acabas de decir. Hay que preservar la ley sobre la voluntad individual o la voluntad personal. Y sobre ese mismo sentido, hablabas de los principios constitucionales del INE, que son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad. Y entonces hay una pregunta de uno de los ciudadanos que está siguiendo el foro acerca de que si estas son las responsabilidades, obligaciones, principios del INE, el INE es el guardián de que se desarrollen las elecciones y que se respete la voluntad ciudadana. Esto entraría en contradicción, es una pregunta a Porfirio Muñoz Ledo, que se le hace a Porfirio Muñoz Ledo. Esto entraría en contradicción con el supuesto papel que el presidente quiere adquirir o pretende autoadquirir de ser el guardián de las elecciones. Rompería con los principios constitucionales y el presidente asumiría responsabilidades que no tiene según la Constitución, responsabilidades que están asignadas al Instituto Nacional Electoral. Esta es una pregunta para Porfirio Muñoz Ledo en esta segunda ronda, que le hace un ciudadano. Con todo gusto. Yo creo que el señor presidente lo que quiere decir es que va a ganar abrumadoramente y que entonces ya, siendo tal hecho, no va a haber necesidad de que lo juzgue el INE, porque recuerda, afortunadamente convencimos a Lorenzo Córdoba que salía antes de que el mensaje presidencial
para ser la autoridad electoral la que decide. Yo tengo 3 respuestas y desde luego saludo a Chucho Zambrano. Sí, los chuchos están aquí. Recuerdo que le pedí en una elección a Chucho que revisaran todos los nombres en elecciones locales, porque el CENTE era el que hacía las elecciones. Estuviste ahí noches enteras con César Yáñez, ¿te acuerdas? Ahí le estoy hablando. Bueno, pero vamos, yo lo que creo es lo siguiente. Primero, la polarización que hay, sí es peligrosa. Entonces, la polarización podía afectar a todas las elecciones del país. Estas son las más grandes de la historia. Se eligen 3.000, dice que 3.500 se eligen, son 3.531. Son gobernadores, son 17, es una barbaridad. Alcaldías, municipios, congresos locales, Congreso Federal, es la más compleja que ha habido en la historia, ¿no? Y yo diría que la más significativa de la era contemporánea. Yo que pido para que eso sea. Las OPLES no fue una buena solución en 2014, porque son débiles y pueden sufrir mucho la intervención de los gobernadores. Segundo, es fundamental la participación seria de la UIFN, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene estas facultades de ver cómo al del dinero que las ejerza, y afortunadamente está en cooperación con el INE. Eso es muy importante. Se detectó en otras elecciones, cuando había otro partido en el poder mayoritario, que el circulante monetario aumentaba en promedio 200% sobre lo normal. Es decir, que había muchos billetes en la calle. Era obvio cómo se van a ganar las elecciones. Esto no creo que ocurra, pero hay que vigilar la hora. Bueno, yo tengo una posición. Hay que recrear un consejo ciudadano que vigile las elecciones. Yo creo que los 4 que le pregunté, pero una compañera, no es posible que, ¿cómo se llama? Que yo no creo que vayan a fallar, porque cuando menos 6 de los 7 son independientes. Está Diego Alavés, Blanca Heredia, George Yuri, que es la presidenta del Colegio de México, Sara Rivera, una periodista independiente, Ana Laura Magaloni, José Roldán. Creo que todos ellos son independientes, creo. Entonces, hay que vigilar ese proceso. Son 4 miembros. Hay que vigilar. ¿Cómo se puede asegurar que funcione bien las elecciones electorales? Yo creo que los que van a ser electos hay que vigilar que sean independientes, pero vienen las ternas. Ahí debe haber una grande vigilancia de la oposición y del partido en el gobierno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y es decisoria para lo que viene. Son 4. Si van a elegir en junio, se van a elegir en julio. Lo único que pierde en línea ahorita es algunas normas que quería ponerle a las UPLES. Bueno, hay la instancia, no se nos olvide, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el cual este grupo de ciudadanos estuvimos totalmente en contacto, que la presidía Janino Talvo. Yo conozco a todos los ¿cómo se llama? Los miembros, los magistrados. Y tengo la certidumbre de que una clara mayoría es independiente. Clara mayoría. Ahora, hay que presionar y hay que hacer un llamado a la opinión pública. De la opinión pública depende mucho de estas cosas. Ahora, por último, el tema referendario. Afortunadamente, para reducir la polarización, quedó ¿cómo se llama? El referéndum presidencial que quería hacerse antes de las elecciones, pero es reforma que requiere mayoría de 2/3. Yo estuve totalmente porque fuera después de las elecciones.
por razones democráticas. Quedó en junio de 22, si fuera. El problema es que cada paso, si hay personas independientes, cada paso que se dé tiene que ser vigilado por la opinión pública. Por eso yo digo, ya estoy 52 años, ¿sí?, que hay que estar vigilantes para que aquellos que son independientes, que son la mayoría, actúen como tales, sobre todo a nivel local, sobre todo la fiscalización. Tendremos mucho que platicar. Yo le propongo a Jesús que nos veamos después de las elecciones para ver qué pasó, y que demos un juicio de las elecciones, todos los que estamos aquí. Yo me voy del aire, no puedo dejar de decir, ya creo que se fue Gustavo Madero, que también es otra pareja clásica, Madero contra Porfirio. Muchas gracias. Tere. A ver. Yo presento Tere a Martín del Campo. Adelante, Jesús, claro que sí. Tú, Tere. Bueno, ok. Bueno, pues gracias a los comentarios de Porfirio Muñoz Ledo, y este es un foro en donde caben todas las perspectivas y todas las voces, y le damos las gracias a Juan Antonio Martín del Campo por esta segunda participación, en donde, bueno, hay muchas preguntas con relación a qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, qué podemos hacer para de alguna manera proteger la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Juan Antonio, te escuchamos, senador. Claro que sí, muchísimas gracias. Y por supuesto, claro que como ciudadanos podemos hacer muchísimo por defender estas grandes instituciones. Y sobre todo desde el ámbito legislativo, pues nosotros así lo hemos hecho en las diferentes participaciones, tanto en el INE y por supuesto en la Cámara de Senadores. Primero, bueno, pues quiero también comentar y decir que qué bueno que hay algunos actores como Porfirio Muñoz Ledo que dice que no está en peligro lo que es el INE. Por eso nos da gusto realmente poder escuchar este tipo de palabras. Pero también la otra, pues una cosa es el decir y otra cosa son los hechos como tal. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque en cuanto dice el Mesías, en este caso el presidente de la República, inmediatamente los pastores hacen lo que está diciendo el presidente. Entonces yo creo que ese es el peligro que nosotros vemos. Porque hoy dice una palabra, mañana dice otra. Entonces, ojalá que realmente sea así. Yo creo que durante muchos años le ha costado a México el poder tener ese tipo de instituciones y hoy más que nunca tenemos que preservarlas. Y no por quererse ahorrar unos cuantos pesos, por decir que el INE está gastando mucho, pues vamos a poner en riesgo lo que es nuestra democracia. Voy a dar un dato. Esto el presupuesto es aproximadamente 0.04% del presupuesto, lo que equivale al INE. Pues yo creo que tenemos que ir hacia otros sectores. Porque es muy fácil decirle a la población que vamos a quitarle el dinero a los partidos políticos, cuando esto puede estar en riesgo de que las elecciones se pueda meter lo que es el crimen organizado. Y la otra, pues ver de dinero de dudosa procedencia, que no sabemos de dónde pueda venir, el querer, pues, optar algunos candidatos. Entonces, hoy más que nunca tenemos que fortalecer a las instituciones, a lo que son los partidos. Sabemos que en el año 2021 son las elecciones de mayores cargos de elección popular y por lo tanto hay que estar muy, pero muy al pendiente. Y la otra, pues si hace falta más fiscalización, pues hay que hacer las reformas correspondientes para poder fiscalizar a lo que es el Instituto Nacional, Instituto Nacional Electoral. Y la otra, el poder decir o disminución de lo que es el presupuesto al INE, pues eso puede resultar muy fácil y ganarse el aplauso de lo que es el electores. Más sin embargo, pues yo creo que hay otro tipo de acciones que se puede hacer a través de lo que es el gobierno de la República. Voy a dar un ejemplo. El 70% de las licitaciones han sido por asignación. Entonces yo creo que ahí
tendríamos unos ahorros impresionantes. Pero bueno, en fin, yo creo que tiempo al tiempo. Por último, concluir, yo creo que sí podemos hacer muchísimo. Sí, como ciudadanos tenemos que participar y sobre todo participar en el próximo proceso del 2021. ¿Para qué? Para que realmente exista esos equilibrios. Yo creo que el darle todo el poder a un solo partido o a una persona, esto puede ser riesgoso. A lo largo de lo que es la historia de nuestra vida, pues sabemos que es muy importante los pesos y los contrapesos. Ya no queremos llegar a ese pasado donde era un solo partido político hegemónico y en donde él decidía todo. Yo creo que esto nos ha costado pues a todos como mexicanos y hoy más que nunca tenemos que apostarle a la democracia, a la alternancia, como así lo hemos tenido precisamente con esas grandes instituciones como es el Instituto Nacional Electoral, que a todos los mexicanos, a todos han ayudado y han contribuido precisamente a esto. Y por último, pues agradecer precisamente a Foro 21 el que me hayan dado esta oportunidad de poder participar y tenganlo por seguro que desde la Cámara de Senadores siempre estaremos viendo y velando por el bien y lo que es la autonomía de las diferentes instituciones y por supuesto velaremos por la autonomía de lo que se vive. Gracias por darme la participación. Le toca hacer uso de la palabra a Nasif, pero sé que Porfirio pidió la palabra para una réplica. Le voy a dar la palabra a Benito y luego en la otra ronda podrá Porfirio hacer la réplica que considere necesario. Para Benito, Alberto Atié y otros ciudadanos, hombres y mujeres, orientan su pregunta hacia lo siguiente: para recuperar y fortalecer la autonomía, ¿se requiere una reforma y con ello recuperar el control ciudadano de las elecciones? De ser positiva la respuesta, ¿cómo sería esa reforma? Preguntan, entre otros, Alberto Atié. Muchas gracias, Jesús. Sí, claro, yo creo, estoy convencido, mis 12 años de experiencia como consejero electoral me llevan a esta conclusión, que un sistema como democrático como el nuestro requiere de una constante revisión de sus instituciones a la luz de la experiencia, ver qué es lo que funciona, detectar áreas de oportunidad y ir haciendo ajustes con el paso del tiempo, y que estos ajustes, estos cambios, tienen que ser respaldados por el más amplio consenso entre los partidos políticos, entre los actores políticos en general. Ese es el método que ha funcionado para México, ese es el método que genera confianza y ese es el método que da garantías, ¿sí?, de que no habrá la imposición unilateral de una mayoría simple sobre la oposición, de sus preferencias e intenciones en materia electoral, sino que los cambios son acordados por todos, ¿sí?, y se dan después de una intensa, larga discusión, ¿sí?, y con la oportunidad de construir el más amplio consenso. Yo creo que si nos apegamos a ese método, seguiremos teniendo instituciones fuertes y una democracia que inspira la confianza de la ciudadanía. La confianza en las elecciones es una cosa muy delicada, es resultado de muchos mecanismos previstos en las leyes, previstos en los procedimientos electorales, que garantizan a todas las partes la oportunidad de ser escuchadas, la oportunidad de que se revise la legalidad de los actos de todo el mundo, de las autoridades electorales a nivel local, a nivel federal. Y la confianza en las elecciones es un bien muy valioso. Por eso encuentro muy preocupantes las declaraciones del presidente de la República,
tanto en la que dice que el presidente de la República va a intervenir en las elecciones cuando no tiene atribuciones, o las que descalifican al Instituto Nacional Electoral como un órgano que no ha garantizado el ejercicio de los derechos políticos en este país. Esas declaraciones siembran desconfianza, ¿sí? Y me parece que este gobierno se equivoca cuando apuesta a la desconfianza, porque todos salen perdiendo: nuestras instituciones, el gobierno, la oposición, el sistema democrático en general. Lo que tenemos que hacer es precisamente hacer efectivos los mecanismos, ¿sí?, que generan desconfianza, que evitan la generación de desconfianza, y trabajar todas las autoridades con la autoridad electoral para proteger ese bien valioso, porque si no, la democracia, en vez, la competencia electoral, pues terminará siendo una competencia entre extraños, una competencia sin reglas ciertas, una competencia que termina siendo una guerra de todos contra todos. Me parece que es una gran responsabilidad del gobierno, así como de todas las autoridades, evitar que eso ocurra por el bien de nuestro país. Yo coincido con el diputado Muñoz Ledo de que el proceso para la elección de los consejeros va bien conducido, ¿sí? La lista de candidatos ha ido avanzando, depurándose de acuerdo con criterios de capacidad, conocimiento, experiencia, y yo tengo también plena confianza en el comité, en el comité técnico de evaluadores, y sé que tengo confianza en que las ternas, esa confianza creo que hay que seguirla protegiendo, ¿sí? Y hay que trabajar para que estos nuevos 4 consejeras, consejeros, en las proporciones en que se cumpla con las reglas en materia de equidad de género, pues lleguen a contribuir a fortalecer las instituciones electorales, y ojalá que en ese nombramiento impere un consenso el más amplio posible en la Cámara de Diputados entre todas las fuerzas políticas, y eso va a ser lo que termine dándole al Instituto Nacional Electoral la fortaleza institucional para realizar la función de la organización de las elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Benito Nasif, en defensa, desde luego, de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ya llevamos 2 horas en esta transmisión especial, en este debate, y vamos a tener que ser muy breves. Porfirio Muñoz Ledo pidió la palabra. Solo, Porfirio, te pedimos que sea 1 minuto, porque sigue la participación de Pamela y también de Jesús Zambrano. Adelante, Porfirio, pero solo 1 minuto, por favor.